Voy a empezar a leer, ¿sí? Bueno, el capítulo 106 del libro Escrito con la sangre de mi corazón, uno de los más lindos, el que más me gusta. Capítulo 106, un hermano de la logia. Dice así: 21 de diciembre de 1980, Kraina Dun. El cabello de Esmeralda era demasiado rojo. Alguien se dará cuenta, harán preguntas. Idiota, ¿cómo piensas eso? Se fijarían en una Barbie con un bikini de lunares mucho más deprisa. Brianna cerró un instante los ojos para no ver la muñeca de trapo de Mandy con su espantajo de peluca escarlata, brillante debido a un tinte mucho más intenso del que podría conseguir en el siglo XVIII. Tropezó con una piedra, dijo. Miércoles. Entre dientes. Y al abrir los ojos apretó con más fuerza la mano libre de Mandy. Con la otra la niña tenía cogida a Esmeralda. Sabía de sobra por qué le preocupaba el pelo de la muñeca. Si no pensaba en algo intrascendente, daría media vuelta y bajaría corriendo la pedregosa ladera como una liebre aterrorizada, arrastrando a Jen y a Mandy por la aliaga seca. Lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Moriremos todos allí en la negrura. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Mamá, le dijo Jamie. La miró con el pequeño ceño fruncido. Ella hizo un esfuerzo digno de alabanza, en su opinión, por esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero debió resultar poco convincente, a juzgar por la expresión de miedo del niño. No pasa nada, afirmó, abandonando la sonrisa y depositando la escasa convicción que pudo reunir en la voz. No ocurre nada, Jen. Ajá. El niño aún parecía preocupado, pero miró hacia arriba y su expresión se calmó. La atención sustituyó a la preocupación. Las oigo, dijo con suavidad. ¿Tú las oyes, mamá? Qué divino que es Jen. Me encanta. Ese mamá hizo que apretara la mano y él se estremeció, aunque ella no pensó que su hijo se diera cuenta. Estaba escuchando. Bri se detuvo y todos agudizaron el oído. Oía el embate del viento y un ligero golpeteo a medida que la lluvia atravesaba el brezno marrón. Mandy canturreaba algo a Esmeralda, pero Jen miraba hacia arriba, serio, aunque no asustado. Ella veía el extremo puntiagudo de una de las piedras, apenas visible en lo alto de la loma. Yo no, cariño, reconoció, soltando un poco el aire que llevaba un buen rato reteniendo. Aún no. ¿Y si no las oigo? ¿Y si lo he perdido? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vamos a acercarnos un poquito más. Estaba helada por dentro desde hacía 24 horas. No había podido comer ni dormir, pero había seguido adelante, dejando todo a un lado, aplastándolo, negándose a creer que iban a hacerlo de verdad, y sin embargo realizando todos los preparativos necesarios en un estado de calma inquietante. El bolso de cuero que le colgaba del hombro tintineaba un poco, tranquilizador en su sólida realidad. Quizás fuera duro y cargando con peso, pero de ese modo se mantendría firme contra el empuje del viento y el agua afianzada a la tierra. Jen se había soltado y ella metió la mano de manera compulsiva en el bolsillo de la falda para palpar los 3 bultitos duros que llevaba en la palcritera atada a la cintura. Dice: le había dado miedo probar con piedras sintéticas, por si no funcionaban.
o estallaban violentamente, como el gran ópalo que Jamie había hecho pedazos en Carolina del Norte. De pronto añoró el cerro de Fraser y a sus padres, de tal modo que le saltaron las lágrimas. Parpadeó deprisa y se enjugó los ojos con la manga, fingiendo que el viento la había hecho llorar. Era igual, ninguno de los dos niños prestaba atención. Ahora ambos miraban hacia arriba, y por fin ella se dio cuenta, con cierto temor, de que oía las piedras canturreaban y Mandy seguía la melodía con ellas. Miró atrás sin querer, para asegurarse de que no los habían seguido, pero no había sido así. Lionel Messi subía el sendero tras ellos, a buen paso. ¡Ay, qué jorobarse!, dijo en voz alta, y Jen se volvió para ver qué pasaba. «El señor Menzies», exclamó, y su rostro asomó una sonrisa de alivio. «El señor Menzies». Bree hizo un firme gesto a Jen para que se quedara donde estaba. Descendió por el sendero al encuentro de Menzies. Algunas piedrecitas se desprendían a su paso. Bajaban dando botes hacia él. «No temas», repuso el hombre, sin aliento, deteniéndose justo frente a ella. Tenía que venir para asegurarme de que estabais bien, de que os ibais», señaló arriba, más allá de ella, que no volvió la cabeza. Ahora sentía las piedras canturreando con suavidad, de momentos en sus huesos. «Estamos bien», aseguró, con una voz muy firme. «De veras, gracias», añadió tarde. Él estaba pálido y algo crispado, pero esbozó una pequeña sonrisa al oír esas palabras. «De nada», repuso, igual de educado. Aún así, no hizo ademán de dar media vuelta para marcharse. Ella respiró un instante y cayó en la cuenta de que el corazón helado se había derretido. Volvía a estar viva, del todo, y 100% alerta. Vamos. «¿Hay algún motivo por el que no debamos estar bien?», inquirió mientras observaba los ojos de él tras las gafas. «Mierda», exclamó. «Quizás». El hombre hizo una leve mueca, miró atrás. «Mierda», exclamó. «¿Quién?» «Rob Cameron», lo dijo con aspereza, y oyó el crujido de las piedras bajo los zapatos de Jem cuando éste giró en redondo al oír que se mencionaba ese nombre. «Ay, pobrecito». «Él y sus amigos», sí, señaló colina arriba. Deberías irnos ahora». Brianna dijo algo realmente malo en gaélico, y Jamie dejó escapar una risita nerviosa. Ella fulminó a Menzies con la mirada. «¿Y qué pensabas hacer si Rob y su panda de tarados venían por nosotros?» «Lo que acabo de hacer», respondió sin más. «Advertiros. Si yo fuera tú, me largaría de una puñetera vez». ¿Tu hija?» Giró en redondo y vio que Mandy, con Esmeralda en el brazo, subía con dificultad por el sendero. «Jem», dio un paso gigante, lo cogió de la mano y ambos salieron corriendo tras Mandy, dejando a Lionel Menzies abajo. Dieron alcance a Mandy al lado mismo del círculo, y Bree intentó agarrarle la mano, pero no lo consiguió. Oía a Lionel Menzies que subía detrás. «Mandy», gritó. Cogió a la niña y se quedó allí, plantada, entre jadeos, rodeada de piedras. El murmullo era más agudo y le resultó desagradable. Los dientes le rechinaron una o dos veces, intentando desembarazarse de la sensación. Y vio que Menzies ponía mala cara. Bien. Luego oyó el motor de un coche abajo y vio que el rostro de Menzies comenzaba a mostrar un gran sobresalto. «Ay. Largaos», aconsejó, «por favor». Brianna buscó bajo la falda con las manos temblorosas y unos instantes después logró coger las 3 piedras. Eran iguales, pequeñas, Esmeralda, aunque la talla era ligeramente distinta. Las había escogido
porque le recordaban a los ojos de Roger. Su recuerdo la tranquilizó. Jem, dijo, y le puso una piedra en la mano, y Mandy, toma la tuya. Meteosla en el bolsillo. Pero Mandy se había vuelto hacia la mayor de las piedras con la esmeralda encerrada en el puñito. Se quedó boquiabierta un instante y después de pronto el rostro se le iluminó, como si alguien hubiese encendido una vela en su interior. «Papá», chilló, y soltándose de Brianna, salió corriendo hacia la piedra hendida y se introdujo adentro. Mamita, Dios mío. Brianna apenas oyó la exclamación de sorpresa de Menzies, corrió hacia la piedra y tropezó con Esmeralda y cayó, cuán larga era, en la hierba, sin aire. ¡Ay, qué momentos! ¡Mamá! Jen se detuvo un momento a su lado, mirando con cara de espanto a su madre y la piedra donde acababa de desvanecerse su hermana. «Iré por ella, mamá». «Estoy bien», consiguió decir. Con esa tranquilidad, Jen echó a correr por el claro al tiempo que gritaba: «La traeré de vuelta, mamá». Ella respiró e intentó chillarle algo, pero solo le salió un graznido sibilante. El sonido de unos pies hizo que mirara asustada a su alrededor, pero solo era Lionel, que había llegado al círculo y miraba colina abajo, a lo lejos. Brianna oyó portazos, más de uno. Se puso en pie a duras penas. Se había caído sobre el bolso y se había hecho daño en las costillas, pero no importaba. Cojeó hacia la piedra hendida, deteniéndose tan solo para coger a Esmeralda, como por acto de reflejo. Dios, 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 era lo único que pensaba, una oración agónica sin palabras. Y de pronto la oración fue respondida. Ambos aparecieron delante de ella, tambaleándose y blancos. Mandy vomitó y Jen se sentó con fuerza y permaneció allí temblando. Jen, qué valiente que es. Dios mío, corrió con ellos y los apretó contra ella con fuerza a pesar del vómito. Jen la abrazó un momento, pero luego se separó. «Mamá», dijo con la voz entrecortada de dicha. «Mamá, papá está ahí, lo sentimos, podemos encontrarlo. Tenemos que irnos, mamá. Marchaos». Era Lionel, jadeante y asustado. Tiraba de la capa de Brianna en un intento de ponérsela bien. «Ahí vienen, son 3». «Sí, ya», pero entonces advirtió algo y se volvió hacia los niños aterrorizada. «Jen, Mandy, las piedras, ¿dónde están?» «Se han quemado», repuso Mandy, solemne, y escupió en la hierba. ¡Guau, qué asco! Se limpió la boca. «¿Cómo que?» «Sí, mamá, mira». Jen le dio la vuelta al bolsillo de sus pantalones para enseñarle la quemadura y la mancha negra de alrededor, que desprendía un intenso olor a lana quemada. Frenética palpó la ropa de Mandy y encontró la misma quemadura en un lateral de la falda, allí donde la piedra volatilizada se había atravesado el bolsillo. «¿Se ha quemado, cariño? ¿Se ha quemado, cariño?», preguntó, pasándole una mano por el robusto muslo a la niña. «No mucho», respondió Mandy, tranquilizándola. «Brianna, por el amor de Dios, no puedo». «Yo soy la que no puede», chilló, al tiempo que se volvía contra él con los puños apretados. «Los niños no tienen piedras, no pueden pasar sin ellas». No sabía con seguridad si eso era cierto, pero la idea de dejar que se adentraran en esa sin la protección de una piedra le encogió el estómago y estuvo a punto de echarse a llorar de miedo y exasperación. «Piedras», repitió él, con cara inexpresiva. «¿Se refiere a joyas? ¿Piedras preciosas?» «Sí». El hombre se quedó con la boca abierta un instante. Después se puso de rodillas, tirándose de la mano izquierda, y acto seguido empezó a golpearse la derecha con fuerza contra la piedra, medio hundida en la hierba. Bri lo miró con cara de
de impotencia un instante, y acto seguido corrió hacia el círculo. Se agachó tras una piedra, se pegó a ella en la sombra y entonces asomó la cabeza. Al mirar por los lados descubrió bultos a mitad del camino, personas que avanzaban con rapidez al otro lado de la piedra. Messi soltó un gruñido de dolor o frustración y estrelló algo con fuerza contra la piedra. Se oyó un pequeño crujido. «Brianna», exclamó con urgencia, y ella corrió hacia él, temiendo que los niños estuvieran intentando pasar, pero no. Se hallaban frente a Lionel Messi, que se cernía sobre Mandy y le cogía una de las manos. «Cierra el puño, pequeña», pidió casi con dulzura. «Así, muy bien. Y Jem, toma, extiende la mano». Ahora Brianna estaba lo bastante cerca para ver que lo que le ponía en la mano a Jem era algo brillante, y que el puño de Mandy encerraba un anillo grande, bastante destrozado, con un emblema masónico tallado en el ónice, y junto a él centelleaba el pequeño diamante idéntico al que tenía Jem, con un orificio vacío. «Lionel», dijo ella, y el hombre alargó la mano y le tocó la mejilla. «Ahora marchaos», pidió él. «No me puedo ir hasta que lo hagáis, pero cuando os hayáis ido, correré como si me fuera la vida en ello». Ella asintió con furia una vez, luego se agachó y cogió de la mano a los niños. «Jem, métete eso en el otro bolsillo, ¿quieres?», respiró hondo y se volvió hacia la gran piedra hendida. El estruendo la golpeaba, la sangre, y ella notaba que tiraba, intentando hacerla añicos. «Mandy», dijo, y apenas oía su propia voz, «vamos a buscar a papá, no te sueltes». Solo cuando empezaron los gritos fue consciente de que no había dicho gracias, y después no pensó en nada más. ¡Ay, qué capítulo! Ahora viene el 107, el cementerio. Le encantaba la Libro en invierno. Daba la impresión de que la liaga, la retama y el brezo no morían, sino que sencillamente se mimetizaban con el paisaje. El brezo morado se volvía una sombra marrón clara de sí mismo, y la retama un racimo de palos secos, con las largas y planas vainas, tamborileando con suavidad el viento. Ese día el aire era frío y estaba con calma, y el tenue humo gris de las chimeneas iba directo al encapotado cielo. «En casa, estamos en casa», observó Mandy, dando saltitos. «Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Puedo tomar una Coca-Cola?» «No estamos en casa, boba», corrigió Jem. Apenas la punta rosada de la nariz y un atismo de pestaña era visible en el espacio que quedaba entre el gorro de lana y la bufanda que lleva al cuello. El aliento era blanco. «Es antes, ahora no tienen Coca-Cola. Además», añadió con lógica, «hace demasiado, se te helaría la barriga». «De lo mismo, cariño». «Da lo mismo, cariño», terció Brianna, y apretó con más fuerza la mano de Mandy. Se hallaba en lo alto de la loma, tras la casa, cerca de lo que quedaba del fuerte de la Edad de Hierro. Les había costado subir la colina, pero ella no había querido acercarse a la casa por delante, donde los habrían visto a 500 metros, al llegar por campo abierto. «¿Sentís a papá cerca?», preguntó a los niños. Por costumbre había buscado el viejo Morris naranja de Roger en el camino, mientras subían la loma, y había sentido un ridículo desaliento al no ver ni el coche ni el camino de entrada. Jem sacudió la cabeza y Mandy no respondió, distraída con los débiles balidos que se oían muy lejanos, que se oían más abajo. «Ovejas», exclamó encantada. «Vamos a ver las ovejas». «No son ovejas», espetó Jem, bastante enfadado. «Son cabras».
Están en el broch. ¿Podemos bajar ya, mamá? Se me va a caer la nariz. Ella vacilaba, observaba la casa, tenía cada músculo de su cuerpo en tensión, tirando hacia ella. Su casa, pero no era su casa, ahora no. Roger, su fuerte y dulce identidad. Desde luego, sabía que tal vez no se encontrase allí. Él y Buck estarían buscando a Jerry Mackenzie. Y si lo encuentran, ¿qué? Pensó, con un estremecimiento a medio camino entre el nerviosismo y el miedo. El miedo era lo que le impedía bajar la colina a la carrera para aporrear la puerta y ver el miembro de la familia que por casualidad estuviese en casa ese día. Se había pasado los últimos días del viaje y las horas del último trecho que habían hecho a pie desde donde los dejó el carretero, intentando decidir, y su cabeza seguía más dividida que nunca. Vamos, les dijo a los niños. No podía tenerlo más tiempo allí con el frío que hacía, mientras ella tomaba una decisión. Vamos a ver las cabras primero. Notó el olor a cabra nada más abrir la puerta. Acre, caliente, familiar, sobre todo caliente. Los tres humanos lanzaron un suspiro de alivio y placer cuando el calor de los animales los rodeó. Y sonrieron al ver el impaciente revuelo y escuchar el coro de "be" con que fueron recibidos. Dice, a juzgar por el ruido que rebotaba en los muros de piedra en el broch, habría unos 50 animales, aunque Brianna solo contó 6 cabras, de orejas gachas y melindrosas. 4 o 5 todavía no adultas, cabritillos de barriga abultada, y un único macho cabrío robusto que bajó los cuernos y los miró ceñudo, receloso, con sus ojos amarillos. Todos ellos compartían un accidentado corral que ocupaba la mitad de la planta baja del broch. Brianna alzó la cabeza, pero en lugar de las vigas vistas que esperaba ver arriba, vio el techo intacto de la planta superior. Los niños ya estaban metiendo puñados de heno por la cerca y jugando con los animales jóvenes, que se sostenían sobre las patas traseras para examinar a los visitantes. Jeremy, Mandy, lo llamó. Quitaos el gorro, la bufanda y las manoplas, y dejadlos junto a la puerta para que no se los coman las cabras. Permitió que Jem le quitara la bufanda rizada a Mandy y subió la escalera para ver qué había en la segunda planta. La tenue luz invernal que entraba por las ventanas trazaba rayas en la panza de los sacos de arpillera que llenaban la mayor parte del suelo. Cogió aire y tosió un poco. En el aire flotaba polvo de harina, pero ella percibió el dulzor del maíz seco y también el aroma más penetrante a nuez de la cebada madura. Y al darle con el pie a un saco especialmente granuloso, oyó un estrechocar de avellanas al moverse. La libró. No pasaría hambre ese invierno. Picada de curiosidad, subió un tramo más de escalera y en la última planta encontró un buen número de barriletes de madera dispuestos contra la pared. Allí arriba hacía mucho más frío, pero el embriagador aroma del buen whisky inundaba el aire, produciendo una ilusión de calor. Permaneció un momento empapándose de él, deseando de mala manera emborracharse con los vapores, para que le nublaran la cabeza, ser capaz de no pensar, aunque solo fuera unos puñeteros minutos. Pero ese era lo último que podía hacer. En cuestión de minutos tendría que actuar. Volvió a la estrecha escalera que bajaba entre el muro interior y el exterior de la torre de piedra y miró hacia la casa, recordando con intensidad la última vez que había estado allí, acurrucada en la escalera, en la oscuridad, con una escopeta en las manos, mientras veía la luz de los extraños en la casa.
Ahora también había extraños, pero de su propia sangre. Y sí, tragó saliva. Si Roger había encontrado a Jerry Mackenzie, su padre, solo tendría poco más de 20 años, sería mucho más joven que Roger. Y si su propio padre se encontraba allí ahora. Imposible, se dijo, y no supo si era un consuelo o un pesar. Lo había conocido en Carolina del Norte, haciendo pis frente a un árbol. Él tenía 40 años, ella 22. Uno no podía entrar en su propia línea de la vida, no podía existir dos veces en la misma época. Creían que estaban seguros de eso, pero ¿y si uno entraba en la vida de otro dos veces en periodos de tiempo distintos? Eso era lo que le estaba helando la sangre y haciendo que los apretados puños le temblaran. ¿Qué pasaría? ¿Cambiaría las cosas? Una u otra aparición, ¿anularía la otra? No sería así. No conocería a Jamie Fraser en Carolina del Norte si lo conociera ahora. Pero tenía que encontrar a Roger a toda costa, y Lallybrook era el único sitio donde sabía a ciencia cierta que había estado. Respiró hondo, muy hondo, y cerró los ojos. Por favor, rezó, por favor, ayúdame. Se hará tu voluntad, pero por favor, muéstrame qué debo hacer. Mamá, Jamie subió corriendo la escalera. Se oyó el ruido de unos pasos en el estrecho pasillo de piedra. Mamá, apareció con los azules ojos muy abiertos y el pelo medio de punta debido al nerviosismo. Mamá, baja, viene un hombre. ¿Cómo es?, preguntó con urgencia, cogiéndolo de la manga. ¿De qué color tiene el pelo? El niño puso cara de sorpresa. Negro, creo. Está a los pies de la colina. No lo he visto la cara. Roger. Vale, ya voy. Se sentía un tanto asfixiada, pero ya no tenía frío. Estaba pensando. Fuera lo que fuese, y la energía le corría por las venas. Mientras bajaba la escalera detrás de Jamie, la razón ya le decía que no era Roger. Al margen de lo lejos que estuviera, Jamie reconocería a su padre. Pero ella tenía que verlo. «Quedaos aquí», ordenó a los niños, con una voz tan enérgica que la miraron asombrados, pero no discutieron. Ella abrió la puerta, vio que el hombre subía por el camino y salió a su encuentro, cerrando bien la puerta. Nada más verlo supo que no era Roger, pero la decepción dio paso en el acto al alivio al comprobar que tampoco era Jamie, y a una gran curiosidad, porque sin duda debía de tratarse de... Bajó por el sendero para alejarse todo lo posible del broch, por si acaso, e iba escogiendo dónde ponía los pies para no pisar las lápidas del cementerio familiar, con los ojos puestos en el hombre que ascendía por el empinado y pedregoso camino. Era un tipo alto, fornido, con el cabello oscuro, un tanto cano, pero aún abundante, brillante y suelto por los hombros. Miraba el accidentado suelo poniendo buen cuidado en dónde pisaba. Luego llegó a su destino y echó a andar hacia una de las lápidas del cementerio. Se arrodilló junto a ella y dejó algo que llevaba en la mano. Brianna se movía inquieta, no sabía si llamarlo o esperar a que terminara lo que había ido a hacer. Pero las piedrecitas que pisaba también se movieron y salieron rodando. Ese ruidito hizo que el hombre levantara la cabeza, y al verla se incorporó de inmediato con las negras cejas arqueadas. Pelo negro, cejas negras. Brian el negro. Conocía a Brian Fraser. Le caería bien, y tú a él. Oh, unos ojos de color avellana llenos de asombro y muy abiertos se clavaron en los suyos, y durante un segundo fue todo lo que Brianna vio: los bonitos y hundidos ojos y la expresión de horror y pasmo en ellos. Brian los saludó.
A día se puso más blanco que el enlucido de la casa de abajo. Helen, el asombro la dejó estupefacta un segundo, lo suficiente para oír los pasos ligeros que descendían la loma tras ella. «Mamá», exclamó Jem, sin aliento. Brian miró hacia arriba, más allá de Brianna, y se quedó boquiabierto al ver a Jem. Después una expresión de dicha radiante asomó a su rostro. «Willie», dijo. Mobalais miró de nuevo a Brianna y le tendió una mano temblorosa. Mochilde. Brian, repuso ella con suavidad y el corazón puesto en la voz rebosante de compasión y amor, incapaz de hacer otra cosa que no fuese responder a la necesidad del alma, que con tanta claridad le reflejaba en sus bonitos ojos. Y al pronunciar su nombre por segunda vez, él se detuvo en seco, se tambaleó un instante y después puso los ojos en blanco y se desplomó. Como Jane, ¿se acuerda? Cuando vio a Claire. Estaba arrodillada en el brezo marchito junto a Brian Fraser, antes incluso de que pensara en moverse. Tenía los labios un poco azulados, pero respiraba. Y ella lanzó un profundo y frío suspiro de alivio al ver que el pecho subía despacio bajo la gastada camisa de lino. No por primera vez deseó con toda su fuerza que su madre estuviese allí, pero le ladeó la cabeza y le tomó el pulso con 2 dedos en el cuello. Tenía los dedos fríos y la piel de Brian estaba sorprendentemente cálida. Sin embargo, no despertó ni se movió al tocarlo, y ella empezó a temer que no solo se hubiera desmayado. Había muerto, moriría de una apoplejía. Sí, tenía una debilidad en el cerebro. ¡Ay, Dios! ¿Acaso lo había matado antes de tiempo? «No te mueras», le dijo en voz alta. «Por el amor de Dios, no te mueras aquí». Miró deprisa hacia la casa de abajo, pero no subía a nadie. Al bajar la vista de nuevo, vio lo que él tenía en la mano. Unas ramitas de un árbol de hoja perenne atadas con hilo rojo. Tejo, reconoció las semillas rojas tubulares y acebo. Y después vio la lápida. La conocía muy bien. Se había sentado a menudo a su lado en el suelo, contemplando la Librox y a los durmientes que yacían en la ladera. Ellen Katrina Silas Mackenzie Fraser, amada esposa y madre. Nacida en 1691, fallecida de parto en 1729. La mamá de Jane. Y debajo las letras más pequeñas. Robert Brian Gordon Mackenzie Fraser, infante, fallecido al nacer en 1729. William Simon Murtan Mackenzie Fraser, amado hijo, nacido en 1716, fallecido de viruela en 1729. «Mamá», Jem bajó resbalando el último tramo y casi cayó a su lado. «Mamá, mamá, mamá. Mandy dice que... ¿Quién es este hombre?». Miró al pálido Brian, a su madre, igualmente pálida, y de nuevo al hombre. «Se llaman Brian Fraser, es tu bisabuelo». Las manos le temblaban, pero para su sorpresa sintió una calma repentina al pronunciar esas palabras, como si hubiese entrado en el centro de un puzzle y hubiese descubierto que ella era la pieza que faltaba. «¿Qué le pasa a Mandy? ¿Lo he asustado?». Jem se agachó preocupado. «Me ha mirado justo antes de caerse. ¿Está muerto?». «No te preocupes, creo que solo ha sido la impresión. Ha pensado que éramos otras personas». Le tocó la mejilla a Brian sintiendo el picorillo de la incipiente barba y le metió el revuelo cabello detrás de la oreja. La boca se le crispó un poco al notar el gesto, un amago de sonrisa, y a ella le dio un vuelco el corazón. Gracias a Dios estaba volviendo en sí. «¿Qué decía, Mandy?». «Ah», Jem se levantó deprisa con los ojos muy abiertos. «Dice que oye a papá». Capítulo 108.
La realidad es aquello que, cuando dejas de creer en ello, no desaparece. Roger hizo que el caballo virara hacia Lallybrook, ya que no sabía a qué otro sitio ir. Se había despedido de Brian Fraser hacía 6 semanas, entristecido por lo que él creía una despedida definitiva, y ahora su corazón experimentó cierto alivio ante la perspectiva de volver a verlo, también ante la certeza de contar con alguien dispuesto a escuchar, aun cuando no había mucho de lo que pudiera hablar abiertamente con él. Se viene el reencuentro. Tendría que contarle a Brian, claro estaba, que no había encontrado a Jem. La idea era una espina clavada en el corazón, una espina que se dejaba sentir con cada latido. A lo largo de las últimas semanas había logrado apartar un poco el dolor brutal que le producía la ausencia de Jem, con la esperanza de que quizás si localizaba a Jerry pudiera hallar también a Jem, pero no había sido así. ¿Qué demonios quería decir eso? Constituía un misterio absoluto. Había encontrado al único Jeremiah al que había de encontrar allí. De ser así, ¿dónde estaba Jem? Quería decirle a Brian que había dado con el hombre al que correspondía la identidad de las chapas, pues Brian le preguntaría, pero ¿cómo hacerlo sin revelar la identidad de Jerry o la relación que Roger tenía con él? Y sin explicar lo que le había pasado, suspiró y guió su caballo de modo que esquivara un gran charco en el camino. Quizás fuese mejor decir, sin más, que no lo había logrado, que no había encontrado a Jane. Aunque le preocupaba mentir con tanto descaro a un hombre tan franco. Y tampoco podía hablar de Buck, aparte de Jem en ese momento. Buck era lo que más quebraderos de cabeza le estaba dando. Nunca serás un pastor decente si no puedes ser honesto, le decía. Había intentado serlo. Las honestas verdades de la situación, desde su egoísta punto de vista, eran que echaba muchísimo de menos la compañía de Buck, que sentía unos celos malsanos de que éste consiguiera llegar hasta Brianna y, no en último lugar, se aseguró, que le aterrorizaba que Buck no consiguiera pasar por las piedras de nuevo, moriría en el vacío o quizás se perdiera una vez más, solo en una época aleatoria. La verdad para Buck era que, si bien se podía afirmar, y no con escasa rotundidad, que éste debía alejarse de inmediato y de forma permanente de Gailis Duncan, atravesar las piedras, quizá fuera el medio menos deseable de garantizar ese resultado. Sin embargo, apenas el noble gesto de Buck fue una tentación. Si lo lograba, se llegaba a decirle a Bree dónde estaba Roger, pero Roger no creía que Buck pudiera volver. Los efectos de los viajes eran acumulativos y Héctor McEwan probablemente no estuviese para ayudarlo la próxima vez. Pero si Buck estaba dispuesto a arriesgarse a pasar, pese al peligro más que real que corría su vida, sin duda era obligación de Roger tratar de persuadirlo de que volviera con su propia esposa, no con la del otro. ¿O acaso no? Se pasó el dorso de la mano por los labios, recordando la suavidad del cabello castaño de Morak en su mejilla, cuando se agachó para darle el último beso en la ribera del Alamance. La dulce confianza en sus ojos y el hecho de que ella le salvaría la puñetera vida muy poco después. Sus dedos descansaron un instante en la garganta y cayó en la cuenta con el atisbo de sorpresa que acompañaba el hecho de ser consciente de cosas que se saben desde hace tiempo, de que pese a la amargura que sentía por lo de la voz,
En ningún momento deseó que no lo hubiese salvado. Cuando Stephen Bonnet arrojó por la borda al hijo de Morak, Roger salvó al niño de que se ahogara, poniendo en cierto sentido en peligro su propia vida. Pero no pensaba que ella hubiese hecho lo que hizo en Alamance para saldar esa deuda. Lo hizo porque no quería que él muriera. Pues bien, él no quería que Buck muriera. ¿Quería Morak que Buck regrese? Él pensaba que no, pero quizás se equivocara. Roger estaba bastante seguro de que Buck seguía amando a Morak y de que su abnegación respondía tanto a la sensación de fracaso personal de aquel como que él pensaba que podría ser los deseos de ella. Aunque sea cierto, dijo en voz alta, ¿cuándo dejaré de intentar organizar la vida de los demás? Cabeceó y siguió cabalgando, bajo una leve bruma que urdía hilos de niebla entre las mojadas púas negras de la liaga. No llovía, y eso ya era algo, aunque el cielo estaba tan nublado que velaba la cumbre de las montañas cercanas. Nunca le había preguntado a su padre adoptivo nada del arte de ser sacerdote, ya que jamás se había planteado serlo. Pero había crecido en casa del reverendo y había visto a los feligreses entrar a diario en el cómodo y ajado despacho en busca de ayuda o consuelo. Recordaba a su padre y ahora notaba una extrañeza nueva en la palabra, cargada como estaba en la reciente presencia física de Jerry Mackenzie, sentándose entre suspiros a tomar el té en la cocina con la señora Graham, meneando la cabeza cuando ella lo escudriñaba con la mirada y diciendo: a veces a algunos de ellos no hay nada que uno pueda brindarles, salvo un oído amistoso y una oración para empezar. Se detuvo de repente en el camino, cerró los ojos e intentó encontrar un momento de paz en medio del caos de sus pensamientos. Y acabó como sin duda hacia todos los sacerdotes, desde los tiempos de Aarón, alzando las manos y preguntando: ¿qué quieres de mí? ¿Qué demonios debo hacer con esta gente? Abrió los ojos al decirlo, pero en lugar de encontrarse delante de un ángel con un pergamino iluminado, se vio frente a los ojos amarillos, pequeños y brillantes de una gran gaviota gorda que se hallaba a escasos metros del caballo en el camino, y no se inquietó lo más mínimo con la presencia de una criatura 100 veces mayor. El ave le dirigió una mirada como anticuada, extendió las alas y levantó el vuelo en un chillido estridente. El sonido resonó arriba en las laderas, donde otras gaviotas revoloteaban despacio, apenas visible en su cielo blanco como el papel. La presencia de la gaviota, al menos, puso fin a su sensación de aislamiento. Continuó adelante más sereno, dispuesto tan solo a no pensar en las cosas hasta que no tuviera más remedio. Creía que estaba cerca de Lallybroch. Con suerte llegaría allí mucho antes de que oscureciera. Las tripas le sonaron ante la perspectiva de tomar un té. Se sintió mejor. Dice, con independencia de lo que pudiera contarle o no a Brian Fraser. Ya solo volver a verlos a él y a su hija Jenny sería un consuelo. Las gaviotas chillaban en las alturas, todavía revoloteando, y él alzó la vista. No cabía la menor duda. Divisaba las ruinas bajas del fuerte de la Edad de Hierro, que coronaba la colina, las ruinas que había reconstruido. ¿Qué reconstruiría? ¿Y si no lograba volver a... Dios mío, no lo pienses, te volverás más loco de lo que ya estás. Apremió el caballo, que apretó el paso un poco de mala gana.
Lo apretó mucho más un segundo después, cuando arriba en la ladera se oyó un estrépito. So, idiota, so, he dicho. Estas exclamaciones, junto con un tirón en las riendas para obligar al caballo a volver la cabeza, surtieron efecto, y acabaron encarando de nuevo el camino por el que habían llegado, para ver frente a ellos a un niño, jadeante, en medio del sendero, con un cabello pelirrojo de punta, casi castaño con la tenue luz. «Papá», dijo, y su rostro se iluminó como si de pronto le diera el sol. «Papá». Ay, Dios mío. Roger no recordaba haber dejado el caballo o echar a correr por el camino, ni ninguna otra cosa. Estaba sentado en el barro, en unos helechos mojados, estrechando con fuerza a su hijo contra su pecho, y no había nada más que importara en el mundo. «Papi», no paraba de decir Jem sollozando. «Papá, papá». «Estoy aquí», musitó, con la boca enterrada en el cabello de Jem y las lágrimas corriéndole por la cara. Estoy aquí, no tengas miedo». Jem cogió aire, estremeciéndose, consiguió decir «no tengo miedo», y lloró un poco más. Por fin, la sensación de que el tiempo había retrocedido, además de la del agua empapándole la culera de los pantalones, cogió aire y se estremeció él también. Le pasó la mano por el pelo a Jem y lo besó en la cabeza. «Hueles a cabra», comentó, tragando saliva, y se pasó el dorso de la mano por los ojos y se rió. «¿Dónde demonios has estado?» «En el Broch con Mandy», respondió él, como si fuera lo más normal del mundo. Lanzó a Roger una mirada un tanto acusadora. «¿Y dónde has estado tú?» «Mandy», repitió Roger con cara inexpresiva. «¿Cómo que Mandy?» «Mi hermana», contestó Jem, con la paciencia que a veces muestran los niños ante la estupidez de sus padres. «Ya sabes». «Pero entonces, ¿dónde está Mandy?» En el estado de confusión surrealista de Roger, Mandy podría haber aparecido de pronto junto a Jem como si fuese una seta. Por un momento el rostro de Jem asomó una expresión de perplejidad, y el pequeño miró a su alrededor como si esperase que Mandy fuese a salir del musgo o el brezo de un momento a otro. «No lo sé», admitió, un tanto confuso. «Salió corriendo para encontrarte, y luego mamá se cayó y se rompió algo, y...» Roger, que había soltado a Jem, lo agarró de nuevo al oír aquello y lo dejó sin aliento. «¿Tu madre también está aquí?» «Pues claro», contestó Jem, algo molesto. «Bueno, no aquí, ahí arriba, en el segundo fuerte. Tropezó con una piedra cuando íbamos corriendo para coger a Mandy». «Santo Dios», exclamó Roger con fervor, y dio una zancada hacia el fuerte, pero se detuvo de golpe. «Un momento, ¿has dicho que se ha roto algo? ¿Está herida?» Jem se encogió de hombros. Empezaba a parecer otra vez preocupado, aunque no demasiado. Su padre estaba allí, todo se arreglaría. «No creo que sea nada malo», aseguró a su padre, «pero no podría andar, así que me dijo que fuera por Mandy, pero te he encontrado a ti primero». «Vale, aunque está despierta. ¿Habla?» Había cogido a Jem por los hombros, tanto para impedir que desapareciera, temía en parte que aquello fuese una alucinación, como para arrancarle una respuesta. «Ajá». Jem miró vagamente a su alrededor con el ceño fruncido. «Mandy está aquí, en alguna parte». Tras soltarse, se dio la vuelta despacio, ceñudo en señal de profunda consternación. «Mandy», gritó Roger en dirección a la loma. Gritó con las manos en la boca para amplificar el sonido y chilló otra vez. «Bri». Escudriñó el fuerte y la ladera con nerviosismo, esperando ver asomar la cabeza de Bri entre las ruinas, o cualquier indicio de movimiento en la vegetación que pudiera estar ocasionado por el gateo de una niña de 3 años. No vio cabeza alguna, pero se había levantado viento y la colina entera parecía viva.
Mandy bajó corriendo esa loma, inquirió, y al ver que Jen asentía, miró tras él, al otro lado del camino. El terreno se ha allanado hasta tornarse páramo, y no había nada donde pudiese estar Mandy, a menos que se hubiese caído y estuviese en una oquedad. No te muevas de ahí, ordenó a Jen, apretando el hombro con fuerza. Voy a subir la colina para echar una ojeada. Traeré a tu madre. Empezó a subir el trayecto pedregoso que lo más parecido a un camino, llamando a Mandy a intervalos, deshaciéndose entre una dicha abrumadora y un pánico aterrador, por miedo de que no fuese real, de que hubiese desmoronado y fueran imaginaciones suyas. Que Jen estaba allí. Volvía la cabeza cada 3 pasos para comprobar que en efecto se encontraba allí, plantado en medio del camino. Bri, pensar que estaba allí arriba. Mandy, gritó, volvió a gritar. Se le quebraba la voz, pero se debía a la emoción. Y de repente se dio cuenta, asombrado, de que había estado gritando a pleno pulmón durante minutos y no sentía dolor. Que Dios te bendiga, Héctor, dijo con fervor entre dientes, y continuó, ahora zigzagueando por la colina, abriéndose paso entre retama seca y abedules jóvenes, moviendo con el pie aliaga y helechos marchitos, por si Mandy se hubiese caído. Quizás se hubiera golpeado con una piedra y hubiera perdido el conocimiento. Oyó los chillidos de las gaviotas, aflautados y estridentes, y levantó la vista, esperando ver a Brianna asomada al muro del fuerte. No la vio, aunque algo lo llamaba, un chillido aflautado y estridente, pero no era una gaviota. ¡Papá! Giró en redondo, casi perdiendo el equilibrio, y vio que Jen corría por el camino, y en el recodo de el caballo de Buck, con Buck a lomos de él, y en el brazo, sosteniéndolo precariamente, un bulto de pelo negro rizado que se retorcía como una furia. Cuando llegó hasta ellos no podía hablar. Creo que has perdido algo, dijo Buck con brusquedad, al tiempo que le cedía a Mandy con cuidado. Pesaba y se movía y olía a cabra. Mi vida. Papá, exclamó, regalándole una sonrisa radiante como si acabara de volver del trabajo. Muá, muá, lo besó forma ruidosa y se acurrucó en su pecho, con el pelo haciendo cosquillas a Roger en el mentón. ¿Dónde estabas?, preguntaba Jen en tono acusador. ¿Dónde estabas tú?, contestó ella, y le sacó la lengua. Roger lloraba otra vez, no podía parar. Mandy tenía erizos y espigas en el pelo y en la chaqueta, y pensó que quizás se hubiese hecho pis, no hacía mucho. Buck tiró de las riendas como si estuviese a punto de dar media vuelta para marcharse, y Roger estiró una mano y agarró el estribo. No te vayas, graznó, dime que es real. Buck hizo un ruido incoherente, y al mirarlo a través de las lágrimas, Roger vio que Buck intentaba, sin conseguirlo del todo, ocultar su propia emoción. Sí, repuso Buck, con la voz casi tan ahogada como la de Roger. Tras pasar las riendas a un lado y desmontar, cogió a Jen con delicadeza en brazos. Sí, es real. Ay, qué lindo, chicas. Fin de este capítulo, hermoso capítulo. Espero que esté todo bien, que me hayan oído bien, chicas. La despido con todo mi amor. Hasta pronto, ¿sí? Hasta mañana. Chao, chicas. Chao.